¿Ya notaste cómo existe una sensación casi molesta que aparece cuando sientes que naciste para algo más grande, pero la vida insiste en detenerte por el tobillo? No es pereza, no es falta de disciplina, no es desorganización, es esa inquietud existencial que surge cada vez que intentas dar un nuevo paso y de repente te ves repitiendo exactamente los mismos patrones de antes, como si estuvieras atrapado en un bucle que ni recuerdas haber elegido. Y lo curioso es que incluso cuando intentas romper esto, cuando decides ahora sí, cuando comienzas a hacer todo lo que dicen que funciona, afirmaciones, visualizaciones, largas meditaciones, algo dentro de ti susurra, ¿por qué todavía no cambió? Es en ese punto exacto donde la mayoría se rinde, no porque no quieran cambiar, sino porque no entienden la razón real por la que nada se transforma de manera consistente. La verdad es mucho menos personal de lo que imaginas, porque el problema nunca ha sido tú, siempre han sido los métodos. Sí, esos métodos que aprendiste con buena intención, pero que muchas veces solo refuerzan la sensación de distancia entre quién eres y quien quisieras ser. Puedes repetir frases positivas todo el día, puedes pegar post-its en el espejo, puedes visualizarte en el futuro ideal cada mañana, pero si ese movimiento no toca el punto justo dentro de tu sistema nervioso, nada verdaderamente sólido sucede. Es como intentar encender una lámpara con un interruptor desconectado. El gesto es correcto, la intención es buena, pero el circuito interno no se cierra. Y aquí nace el conflicto existencial más común entre los buscadores. Hago todo bien, entiendo la teoría, intento cambiar mis pensamientos, entonces, ¿por qué mi vida parece pegada en el mismo lugar? Esa sensación de contradicción crea un tipo de fatiga emocional que pocas personas se atreven a admitir. Porque detrás del discurso motivacional fuerte hay un ser humano que mira su propia vida y piensa, ¿por qué aún no funcionó para mí? Y ese pensamiento, cuando no se comprende, corroe silenciosamente la autoconfianza. Pero existe una respuesta. Y no tiene nada que ver con falta de merecimiento, destino marcado o mala suerte espiritual. La cuestión es que el cambio real no es gradual, no es lineal, no es lógico. El cambio real nace de una activación. Y la activación no es proceso, es instante. Lo que te enseñaron fue repetir pasos, pero no cómo acceder al punto en el que todo tu sistema se da vuelta. Y ese punto no está en el pensamiento positivo, no está en la fuerza de voluntad, ni siquiera en la repetición diaria. Está en algo mucho más profundo, algo que solo se manifiesta cuando mente y cuerpo entran en coherencia. Este conflicto, el de intentar transformar tu vida con herramientas que no alcanzan la fuente real del cambio, crea un desenfoque interno. Por un lado, tu mente consciente dice, quiero evolucionar. Por el otro, tu cuerpo emocional sigue programado para reaccionar como alguien que necesita sobrevivir, controlar, protegerse del peor escenario. Es como pisar el acelerador mientras mantienes el pie en el freno, sin notarlo. Y lo más irónico, no eres el único. De hecho, este es el punto exacto en el que la mayoría de las personas de camino espiritual quedan estancadas, entre el deseo de lo nuevo y la memoria de lo antiguo, entre el impulso de avanzar y la programación defensiva, entre el llamado interno y el miedo silencioso a no saber enfrentarse a lo desconocido. Este es el conflicto existencial raíz, ese que nadie comenta, pero que moldea miles de millones de historias humanas. Lo que casi nadie percibe es que ese ciclo no se rompe por insistencia, se rompe por frecuencia. Y la frecuencia no nace del esfuerzo de pensar diferente, sino de la integración emocional que redefine quién eres en el nivel más básico.
Pero antes de llegar a eso, necesitamos afrontar algo esencial. No estás estancado porque no sepas lo que quieres. Estás estancado porque intentas cambiar la realidad con la herramienta equivocada. El mundo interior responde a la emoción, no al pensamiento. Y el mundo exterior responde al campo emocional que sostienes, no a lo que verbalizas. La contradicción surge cuando piensas una cosa, pero tu vibración dice otra. Entonces aparece ese sentimiento tan incómodo como familiar. ¿Por qué siento que hay algo enorme esperándome, pero no consigo alcanzarlo? Porque hasta ahora nadie te mostró dónde está el famoso interruptor cuántico, ese punto energético interno que redefine lo que colapsas en tu experiencia. Hiciste lo que pudiste con lo que sabías, pero ahora toca comprender qué realmente mueve la realidad hacia ti. El conflicto existe no porque seas débil, sino porque operas sin acceso al núcleo del cambio. Y ese núcleo es mucho más simple, más directo y más inmediato que cualquier técnica que hayas probado. No estás atrapado, solo no has activado lo que ya existe en ti. Y la pregunta que empieza a surgir casi sola es inevitable. Si el cambio es instantáneo, entonces, ¿por qué aún no he activado ese gatillo interno? Y es justo aquí, en este punto, en el que la mente empieza a sospechar que hay algo más allá de lo que siempre te dijeron, donde el siguiente paso debe darse. Porque si existe ese conflicto, es que algo dentro de ti sabe que sí hay salida. Lo curioso, estás mucho más cerca de lo que imaginas. Pero entender qué es ese interruptor, eso lo cambia todo. ¿Has notado que cuando intentas cambiar algún aspecto de tu vida, hay una parte de ti que reacciona como si estuviera siendo amenazada? Incluso cuando el cambio es positivo, incluso con un deseo legítimo, incluso con la intención clara, una capa interna se retrae como si dijera, calma, no sabes lo que viene después. Esa reacción no es solo psicológica, es neurológica, porque tu cerebro no fue creado para hacerte feliz, fue creado para mantenerte vivo. Y para él, cualquier cambio, incluso el mejor, se interpreta como riesgo. Por eso los métodos tradicionales de autodesarrollo, por más bien intencionados que sean, no logran acceder al punto que realmente importa. Cuando repites una afirmación, por ejemplo, intentas cambiar la parte consciente de la mente. Pero lo que determina el comportamiento, la percepción y la respuesta emocional no es la mente consciente. Es el sistema nervioso automático, que opera en piloto automático basado en las memorias emocionales reforzadas a lo largo de la vida. La neurociencia llama a esto potenciación a largo plazo, o LTP. Cuanto más se activa un circuito neuronal, más se fortalece. Es decir, si has vivido años sintiendo inseguridad, carencia, miedo al futuro, autocrítica, tu cuerpo se acostumbró a ese patrón como si fuera el normal. Por eso repetir frases positivas sin emoción no funciona. El cerebro simplemente no actualiza el circuito, porque no hay suficiente señal química para registrar el cambio. Para que una nueva creencia se convierta en realidad interna, necesita venir acompañada de una emoción elevada. Gratitud, entusiasmo sereno, calma profunda o esa certeza que sientes en el pecho antes de tener razones externas. La emoción es el lenguaje del cuerpo. Y el cuerpo determina en qué frecuencia operas. Aquí entra la conexión con la física contemporánea, especialmente con conceptos como superposición y colapso de la función de onda. Antes de ser observadas, las partículas existen como potencial, no como algo definido, sino como varias posibilidades coexistiendo. Cuando un observador enfoca, mide, percibe, la función de onda colapsa en un estado específico. No es misticismo, es física básica. Lo poderoso es entender que el observador no es solo un ojo,
El observador es todo un campo, mente, emoción, cuerpo. Así que, cuando te posicionas internamente en una frecuencia emocional coherente, no solo piensas distinto, colapsas posibilidades diferentes. La mayoría intenta hacerlo pensando positivo mientras siente negativo. Es uno de los mayores paradojas humanas, intentar activar abundancia partiendo de la carencia, intentar atraer amor desde el miedo, intentar construir futuro con la vibración del pasado. Ese conflicto interno no se resuelve con repetición, se resuelve con coherencia. Aquí entra uno de los descubrimientos más fascinantes de la neurocardiología. El corazón tiene un campo electromagnético miles de veces más fuerte que el del cerebro. No es metáfora, está medido. Y ese campo cambia según el estado emocional. Cuando una persona está irritada, ansiosa, desconfiada, en alerta, el patrón cardíaco se vuelve incoherente, irregular, fragmentado. Todo el sistema nervioso interpreta eso como amenaza. En cambio, cuando está en estados de gratitud, aprecio, amor sereno, presencia, el patrón cardíaco entra en coherencia. Esto crea un alineamiento entre corazón y cerebro que reorganiza el sistema nervioso y cambia la química del cuerpo de manera instantánea. Esa coherencia funciona como el verdadero interruptor cuántico, porque cuando cuerpo y mente están en el mismo estado, el campo energético cambia. Cuando el campo cambia, la percepción cambia. Cuando la percepción cambia, las elecciones cambian. La percepción es filtro. Determina lo que ves, lo que ignoras, lo que interpretas como oportunidad o amenaza. Si el cuerpo está atrapado en el pasado, no ves el presente como es. Lo ves como fuiste condicionado a verlo. Tal vez eso explique por qué tantas personas dicen que siempre atraen las mismas situaciones. No es atracción en sentido místico. Es que el sistema perceptivo filtra la realidad para que coincida con el patrón emocional dominante. Esto es pura neurociencia. El cerebro busca evidencia que confirma el estado interno que más practicas. Si practicas carencia emocional, el mundo parece más cerrado. Si practicas abundancia interna, el mundo parece más abierto. No porque el mundo cambie, sino porque tú cambiaste el observador. Y para entender esto aún más claro, hay dos metáforas poderosas, el diapasón y la radio. Si acercas un diapasón afinado en 440 Hz a otro, el segundo empieza a vibrar en la misma frecuencia. No es elección, es resonancia. Con la radio es igual, solo escuchas la estación cuyo canal estás sintonizando. No sirve girar el dial esperando que la música cambie si tu frecuencia sigue igual. La vida opera con la misma precisión. No recibes lo que deseas, recibes lo que sintonizas. Y esa sintonización no es mental, es emocional. No basta con imaginar, hay que encarnar. Por eso los atletas de élite no solo visualizan la victoria, la sienten en el cuerpo antes de que suceda. Su cerebro reacciona a la visualización como si fuera real. Estudios muestran que el cuerpo activa microrespuestas musculares, libera neurotransmisores específicos, ajusta postura, ritmo cardíaco y hasta patrones de respiración. El cuerpo aprende la realidad antes de que ocurra. La anticipa, se prepara. Y cuando el momento llega, parece ya estar programado para eso. Entender la profundidad de esto puede ser transformador. El cuerpo no distingue entre una experiencia vivida y una experiencia intensamente sentida. Y cuando entiendes este punto, comprendes por qué la metáfora de la semilla de roble es tan precisa. Dentro de una semilla pequeña, aparentemente insignificante, existe ya la estructura completa de un árbol gigante: tronco, ramas, raíces, fuerza, sombra, presencia. Todo está ahí, solo en potencial.
Lo que determina si ese potencial se expresa no es la semilla deseando ser árbol, es el entorno adecuado, la condición interna apropiada, la activación correcta. La pregunta natural que surge es, ¿cómo lograr ese alineamiento interno tan profundo que el salto se vuelve inevitable? La respuesta comienza a aparecer cuando miramos al corazón, a la emoción, a la coherencia, porque es ahí donde reside el interruptor cuántico. Y cuando entiendas cómo activarlo, notarás que el cambio que parecía imposible en realidad es el más natural de todos. Hay un momento en el que toda la información que has acumulado a lo largo de tu vida, cursos, libros, técnicas, métodos, rituales, empieza a desvanecerse como páginas viejas de un cuaderno que ya no necesitas consultar. Es ese instante extraño en el que sientes que ya entendiste todo, pero al mismo tiempo todavía no sabes cómo transformar ese entendimiento en acción. Es como haber llegado al borde de una frontera interna, pero faltando aún eso que realmente te hace cruzar. El disparador, el clic, el interruptor. Y es justo en ese punto donde la narrativa da el giro. No en la historia externa, sino dentro de ti. Porque la gran revelación es que el cambio real no es el resultado de un proceso largo. Ocurre en el instante en que el sistema interno colapsa en una nueva identidad. No es gradual, no es secuencial, no sigue etapas lógicas. Es instantáneo, como el momento exacto en que el agua empieza a hervir. Nada parece suceder, nada parece suceder. Y de repente, todo cambia de estado al mismo tiempo. Ese es el interruptor cuántico, solo que te condicionaron a creer que el cambio es una construcción lineal, que debes ir haciendo pequeñas mejoras, pequeños pasos, pequeñas evoluciones, hasta que algún día finalmente serás alguien diferente. Pero esa es la narrativa de la escasez emocional disfrazada de disciplina. La idea de que tienes que convertirte en algo para entonces vivir algo. La verdad es lo opuesto. Vives algo cuando primero te conviertes en eso internamente, y ahí es donde aparece la tensión. Tu mente ya lo entendió, pero tu cuerpo aún vive atrapado en los viejos bucles. Ese es el punto incómodo donde casi todos se traban. La frontera entre quien quieres ser y quien fuiste programado para seguir siendo. Es la sensación de tener un pie en lo nuevo y otro aferrado al pasado. Y por más que intentes pensar diferente, el cuerpo reacciona con los mismos miedos, los mismos recuerdos emocionales, las mismas defensas. Es como intentar sintonizar una nueva estación de radio mientras el dial sigue vibrando en la frecuencia antigua. Escuchas ruido, interferencia, chisporroteo, hasta que finalmente giras el dial al punto exacto y todo se vuelve nítido. No es la radio la que cambió. Fuiste tú quien encontró la frecuencia adecuada. Y en ese proceso hay una tensión casi sagrada, la sensación de que algo dentro de ti está a punto de romperse, como si hubiera una película fina separándote de la vida que quieres vivir, y sientes que necesitas romper esa membrana interna, pero no sabes cómo. No sabes qué movimiento hace que ocurra el clic. Aquí entra la metáfora del diapasón. No fuerzas la vibración, solo te acercas a la frecuencia correcta y lo demás ocurre solo. Cuando dos frecuencias similares se aproximan, una influye a la otra. El entorno te lleva al punto de armonía y no peleas con el proceso, te entregas. Pero rendirse, para mucha gente, es la parte más difícil, porque rendirse es soltar la identidad antigua, es dejar ir el yo que vive preocupado, tenso, desconfiado, sobrecargado, repitiendo historias. Y esa identidad vieja, aún dolorosa, sigue siendo familiar. El cuerpo confía en lo que ya conoce, incluso cuando eso duele. Entonces surge la gran tensión, como dejar atrás quien siempre has sido para activar quien ya eres en potencial.
Y aquí es donde el interruptor cuántico muestra su verdadera naturaleza. No se activa por esfuerzo, se activa por coherencia. Y la coherencia es el encuentro entre emoción e intención, entre lo que deseas y lo que vibras, entre lo que piensas y lo que tu cuerpo siente como verdad. Puedes decir 1000 veces que estás listo para una vida abundante, pero si, en el fondo, tu cuerpo todavía reacciona con miedo, anticipación negativa o duda, el circuito no se cierra. La frecuencia no sube, la realidad no colapsa. Todo cambia en el momento en que sientes lo nuevo como si ya fuera tu realidad ahora. Ya no como esperanza, ya no como pedido, ya no como sueño, sino como identidad. Ese es el punto exacto en el que se activa el interruptor cuántico, cuando la emoción es tan coherente que el cuerpo lo cree antes de que la vida lo muestre. Eso genera un giro silencioso y profundo. Dejas de pedir y empiezas a convertirte. Dejas de imaginar y empiezas a encarnar. Dejas de controlar y empiezas a colapsar posibilidades diferentes. La vida externa empieza a responder al estado interno, no porque lo pidas, sino porque ahora hay resonancia. Pero hay una provocación que debe hacerse aquí y puede incomodar, pero de manera positiva. ¿Y si estuvieras sosteniendo tu vida actual sin darte cuenta, simplemente por seguir vibrando en la identidad vieja? ¿Y si la razón por la que nada cambia no fuera falta de capacidad, sino falta de activación? ¿Y si solo estuvieras a un estado emocional de distancia de la versión más poderosa de ti? La tensión se vuelve casi palpable al notar que el mundo no está contra ti, solo responde al patrón que aún sostienes. Ese patrón no es moral, ni culpa, ni fracaso. Es hábito emocional, es un circuito neuronal reforzado por la repetición, no por la verdad. En ese momento, una pregunta inevitable empieza a resonar. Si puedo cambiar mi estado interno ahora, ¿qué impediría que mi vida cambie inmediatamente también? Y es precisamente esa pregunta, esa chispa de duda sagrada, la que empieza a abrir el espacio para el verdadero giro. Porque si el cambio es frecuencia, entonces el cambio es elección. Y si la frecuencia es emoción, entonces la activación es interna. Y si la activación es interna, entonces no dependes de nada externo para iniciar el salto. Todo converge en un solo punto. El interruptor cuántico está en ti y nunca ha estado afuera. Lo curioso es que quizás ya hayas sentido ese interruptor varias veces en tu vida. Esos momentos en los que tomaste una decisión rápida y todo cambió. O esos instantes de lucidez profunda donde una verdad cayó en tu pecho como una piedra en el lago. Hoy solo estás aprendiendo a hacerlo de forma consciente. Pero antes de avanzar a la parte más emocional, la que conecta el corazón con la mente y activa el cambio verdadero, hay una última tensión que debe reconocerse. ¿Estás dispuesto a dejar atrás la versión de ti que te llevó hasta aquí? Porque eso es exactamente lo que exige el siguiente paso. Hay un instante en el que dejas de empujar la vida y permites que se mueva contigo. Ese instante es tan sutil que si pestañeas, lo pierdes. Pero también es tan poderoso que cuando sucede, todo el campo reorganiza tu trayectoria sin necesidad de tu fuerza, solo de tu permiso. Y es curioso, porque pasaste años creyendo que debías insistir, probar, correr, luchar contra el flujo para conseguir lo que deseabas. Pero el campo no responde a la fuerza, responde a la coherencia, y la coherencia no es hacer más, es estar más alineado con lo que dices querer. En ese punto muchos se pierden. Piden abundancia vibrando escasez, piden amor vibrando miedo, piden libertad vibrando culpa. Entonces se frustran, creyendo que el universo no los escucha. Pero el universo siempre escucha. Lo que no hace es mentir sobre tu vibración. La física es demasiado honesta para eso. Y cuando entiendes esa honestidad,
Algo dentro de ti deja de pelear consigo mismo. Ese es el punto donde dejas de ser víctima de la mente para convertirte en artífice de tu frecuencia, no por esfuerzo, sino por presencia. Porque hay una diferencia profunda entre desear una nueva realidad y convertirse en una nueva realidad. Lo primero es pedir, lo segundo es señal, y el campo siempre responde a la señal más clara. Tal vez por eso, en los últimos días, has sentido pequeños cambios que ni has podido explicar bien, un cansancio distinto, ganas de recogerte, incomodidad con ambientes que antes te parecían normales, una necesidad extraña de silenciarte. Eso no es señal de debilidad, es señal de realineamiento. Es el campo soltando la versión vieja para permitir que la nueva encaje. Y cuando eso sucede, casi siempre aparece ese momento de fricción, el momento en que crees que estás retrocediendo, cuando en realidad solo atraviesas el corredor estrecho entre quien fuiste y quien estás a punto de ser. Es incómodo porque tu cuerpo no está acostumbrado a recibir más energía de la que la identidad anterior estaba preparada para sostener. Porque el campo solo responde cuando dejas de reaccionar y empiezas a asumir la vibración de lo que quieres vivir. No son visualizaciones, no son afirmaciones, no es esfuerzo, es coherencia. Coherencia es cuando tu corazón deja de esperar y empieza a emitir. Cuando tu cuerpo deja de contraerse y empieza a abrirse, cuando tu mente deja de dudar y empieza a aceptar la posibilidad de que el mejor escenario no es fantasía, es consecuencia. Y en ese instante, casi imperceptible, el campo responde. A veces con una coincidencia increíble, a veces con una conversación que lo cambia todo. A veces con una señal tan pequeña que solo los que están despiertos la perciben, pero responde, siempre responde, porque cuando tú cambias por dentro, no existe escenario externo capaz de resistirse. La realidad puede tardar unos minutos en reorganizarse, pero siempre obedece. El campo nunca ignora una vibración auténtica, simplemente la refleja. Y si estás escuchando esto ahora, es porque estamos exactamente en ese punto, el punto en el que algo dentro de ti ya se volvió irreversible y el universo ya lo percibió. ¿Conoces ese instante silencioso, casi imperceptible, en el que percibes que ya no puedes regresar al antiguo modo de ser? Hay un momento en el camino de cualquier persona que despierta a la propia conciencia en que surge un dilema que no puede ser ignorado. Continuar vibrando en la misma frecuencia que genera los mismos resultados, o asumir de una vez por todas la identidad que siempre presentiste, pero nunca te atreviste a habitar. Es como si dos versiones tuyas se pusieran cara a cara, una cómoda, predecible, repetitiva, la otra viva, expansiva, aterradora, pero profundamente verdadera. Y sabes cuál de ellas te llama por tu nombre, aunque no tengas el valor de admitirlo. Ese dilema no es moral, no es psicológico, no es filosófico, es vibracional. Es el conflicto entre la memoria emocional que mantiene tu cuerpo prisionero del pasado y el campo de posibilidades que responde a tu estado interno, no a tu deseo. Es aquí donde la mayoría se traba, porque no comprende que para hacer un salto cuántico no basta con querer. Hay que comportarse energéticamente como quien ya saltó. Y esto, honestamente, casi nadie lo enseña. Cuando te despiertas por la mañana y sientes esa opresión extraña en el pecho, esa leve ansiedad, esa sensación de voy a necesitar fuerza para atravesar el día, eso es tu cuerpo intentando repetir lo que ya conoce. Es neuroplasticidad en acción, patrones neuronales consolidados a través de la famosa potenciación a largo plazo, LTP, el mecanismo que fortalece circuitos cada vez que se repiten. Tu cerebro no está intentando sabotear tu futuro,
Está intentando garantizar tu supervivencia. Quiere lo seguro, lo predecible, lo repetido. Quiere que regreses a lo que ya es familiar, aunque lo familiar sea exactamente lo que quieres dejar atrás. Y allí el dilema se vuelve aún más interesante. Para cambiar tu vida necesitas contrariar a tu cuerpo. Con gentileza, pero con firmeza. Debes enseñarle una nueva química emocional que represente quién quieres ser, no quién fuiste. Esto significa que vas a tener que sentir antes de ver, algo que tu cuerpo puede encontrar muy extraño, porque no sabe distinguir la memoria de lo que imaginas, solo entiende la emoción, solo comprende señales químicas. Solo reconoce lo que practicas internamente todos los días. Imagina el tamaño del conflicto. Quieres abundancia, pero practicas internamente la sensación de carencia. Quieres amor, pero practicas internamente el miedo a perder. Quieres expansión, pero practicas internamente la expectativa de que algo va a salir mal. Y no es tu culpa. Han sido años entrenando tu mente para sobrevivir, no para crear. Pero llega un momento en el que la conciencia despierta lo suficiente para que lo veas casi como una ingeniería interna. Estoy vibrando por el pasado y pidiendo un futuro diferente. Eso jamás va a colapsar una nueva realidad. Y cuando lo percibes, surge exactamente el dilema que abre esta parte del guión. ¿Sigo siendo quien he sido o finalmente paso a ser quien elijo ser? Ese punto es crucial, porque exige una decisión silenciosa, no una decisión mental, sino emocional. Puedes repetir 1000 veces, soy abundante, pero si tu cuerpo está señalando contracción, miedo, duda, el campo responde al cuerpo, no a las frases. Y esto no es espiritualidad mística, es neurociencia aplicada. El sistema límbico gobierna la química emocional e influye en tu sistema nervioso autónomo, que a su vez modula tu comportamiento, tu percepción y hasta la forma en que interpretas eventos neutros. En otras palabras, tu estado interno filtra la realidad, selecciona lo que percibes y excluye lo que no estás sintonizado para ver. Aquí entra la parte más profunda del dilema. ¿Quién eliges ser cuando nadie te está mirando? Cuando estás solo, en el silencio. Cuando nadie va a aplaudirte, cuando no hay recompensa inmediata. Es en ese momento que tu campo realmente cambia, porque ahí decides si sigues entrenando la identidad vieja o comienzas a encarnar el nuevo yo. Muchos piensan que el cambio exige coraje, pero la verdad, el cambio exige coherencia. El coraje surge después, como consecuencia de la coherencia estabilizada. Primero eliges el nuevo estado emocional, aunque parezca artificial. Después, sostienes ese estado unos segundos. Luego, lo prolongas unos minutos. Luego, tu cuerpo empieza a reconocer ese estado como normal. Y así, casi sin notarlo, un día despiertas y piensas, vaya, ya no es tan difícil. Así es como ocurre un salto cuántico, de adentro hacia afuera, no al revés. El dilema también implica soltar la identidad vieja, que aunque limitada, es confortable. Conoce tus patrones, tus miedos, tus hábitos. Sabe cómo mantenerte seguro. Dejar ir eso es casi como morir para una versión tuya que te acompañó durante años. Y toda muerte simbólica exige duelo. Esta es una parte de la transformación de la que nadie habla. Tienes que despedirte de quien fuiste. Tienes que agradecer, honrar, reconocer y después soltar, porque la identidad vieja no puede atravesar el portal del nuevo yo. No tiene la frecuencia necesaria, no tiene la vibración compatible, no resuena con la vida que quieres construir. Y aquí surge la pregunta más importante de esta parte. ¿Cuál es el precio de seguir siendo quien has sido? No en términos de sufrimiento o frustración, sino en términos de potencial desperdiciado.
¿Cuántas versiones tuyas murieron en la orilla porque temías imaginar que algo más grande era posible? ¿Cuántos futuros estaban alineados energéticamente, pero no pudieron colapsar porque tu cuerpo seguía repitiendo la vibración vieja? ¿Cuántas relaciones, oportunidades, caminos estaban ahí al alcance de tu frecuencia esperando que dijeras, ahora estoy listo? Ese dilema es, en el fondo, una elección entre memoria emocional y potencial cuántico, entre repetición y creación, entre pasado y futuro, entre supervivencia y expansión, entre el yo que reacciona y el yo que crea. Pero ahora que estás aquí, respirándolo, sintiéndolo, percibiendo que tu campo interno ya se está reorganizando, ¿realmente vas a ignorar lo que están haciendo dentro de ti? Porque siendo sincero, si llegaste hasta aquí, este dilema ya no es teórico. Es ahora, es vivo. Está sucediendo en este preciso instante, mientras tu conciencia se expande y tu cuerpo intenta acompañarla. Y tal vez, solo tal vez, el verdadero salto cuántico inicia con la única pregunta que necesitas hacerte antes de dormir hoy. ¿Quién necesito ser ahora para que mi futuro finalmente me alcance? Y justo cuando esa pregunta resuena dentro de ti, algo comienza a moverse sutilmente en el campo, preparando el terreno para la próxima revelación. Esa que va a mostrarte que el salto no es el fin del camino, sino el inicio de un nuevo ciclo vibracional que transforma absolutamente todo a tu alrededor.